Bienvenidos una vez más a Construir en tu casa, amigos. Bueno, hoy les quiero mostrar un trabajito que vamos a hacer. Acércate un poquito a la cámara. Como podés ver, tenemos una pared de ladrillo huecos y acá estamos haciendo un bolseado. Revoque exterior con cerecita. Este es el revoque más económico que vas a encontrar para revoque exterior. ¿Cómo estoy haciendo yo este trabajo? Como podés ver, tenemos el ladrillo hueco, le vamos a dar cerecita y luego una pequeña capa de cal. En este caso es una cal que ahora después te voy a mostrar cómo se prepara. Acá tenemos la cerecita, que son 6 baldes de arena por 2 de cemento y 1 kilo de cerecita por balde de cemento. En el video anterior te muestro cómo se hizo, te mostré cómo se hizo el pastón. Y en este te voy a mostrar cómo lo vamos a trabajar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mojar el ladrillo. Este ladrillo no necesita mucha agua porque absorbe poco. Luego le vamos a dar el salpicado o el azotado, como dicen en algunos países. Lo vamos a dejar orear un poquito y después vamos a darle el planchado, que como objeto principal no tiene que tener ningún tipo de agujerito, ¿ok? Una vez que hicimos el planchado, lo vamos a dejar fraguar al tacto y por último le vamos a dar una planchadita bien finita de cal. Acá que vamos a trabajar es con cal del milagro, o sea, cal aérea hidratada, a 3 partes de arena, una de cal y un poco de cemento. Puede ser un cuartito de cemento, ¿sí? Igualmente te voy a mostrar en qué condiciones la vamos a trabajar, más o menos. Básicamente es eso lo que hay que hacer. Y como podés ver, yo ya vengo bajando, ¿sí? Siempre hay que dejar un pequeño margen para montar la cerecita que vamos a aplicar ahora. Y el rallado o raleado queda más o menos así. Es un trabajo bien rústico, bien económico y lo más accesible que puede haber. No hace falta ser un albañil experto para poder hacer este trabajo. Con que te des un poco de maña con la cuchara y saber las proporciones de los materiales va a ser suficiente, ¿sí? Mirando este video, que va a ser muy instructivo, lo vas a poder hacer vos mismo. Así que nada, vamos adelante con el video. Después que mojamos, el primer paso es el azotado o salpicado. Ok, más o menos así le vamos a dar a todo. Una vez que orea, le vamos a dar una planchada. Stop.
salpicado o el azotado, ¿sí? ¿Ves? Al tacto, no está ni duro ni blando. Entonces ahí vamos a proceder dándole el planchado, ¿sí? Bueno, el planchado, yo ya lo expliqué en otros videos, es fundamental que la cuchara esté limpia, ¿ok? Arrima la cámara. Es muy importante que quede planchado. No es lo mismo esto que esto. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo esto que esto. Esto levanta porosidad, el agua se acumula y no patina. Se aloja en los poros y demora más en escurrir. Entonces el planchado es muy importante tener la cuchara limpia. Así vamos a planchar todo el panel. Una vez que este planchado fragúe como el azotado, ahí vamos a poder plancharlo con cal. ¿Ok? Así que bueno, vamos a cortar un poco el video. Una vez que haga el planchado te voy a mostrar cómo vamos a pasarle la cal. Hubo bastante el planchado, como podés ver, tratamos de dejarlo lo más liso posible y sin fisuras. Vamos a darle de esta manera el alisado. Es una capa muy finita, es para tapar las cerecitas solamente, ¿ok? Es un trabajo rápido, económico y la verdad que esto después yo siempre recomiendo darle cuando esto seca, pintarlo con una buena pintura de látex exterior, anti-hongo y anti-humedad, por supuesto. Algún tipo de plavicón fibrado o algo así, o membrana líquida, va a ser lo mejor. Así le vamos a dar a todo, lo vamos a dejar otra vez fraguar y por último le vamos a pasar el filtro de goma espuma, que es este, ¿sí? Filtrito, lo vamos a pasar como acá arriba, ¿sí? Va a quedar algo así, rústico, rústico. Así que bueno, yo le voy a extender y después le voy a pasar el panito simplemente y te voy a mostrar cómo va quedando. Finalizando con el video, como podés ver acá ya oreó, ¿sí? Y yo acá tengo previamente preparado un balde de agua con cal del milagro, sin arena, como para que quede un poco más blanco, y de paso le agregamos cal y tapamos alguna imperfección. Ahí vamos filtrando y acá vamos matando el empalme. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaríamos. Así todo el panel. Arrimá la cámara, Gustavo, ves que queda medio rayadito. Bueno, no importa. Si vos no te gusta que quede así, esperás que seque un poco más y le pasás de vuelta, ¿sí? Pero básicamente es eso, es un bolseado, es un revoque económico. Así que bueno, espero que el video te haya gustado, te haya servido. En el link te dejo las proporciones, ya las dije, pero te las dejo igual. Nos vemos en un próximo video.